Estas son nuestras voces y estas son las historias que nos ponen la piel chinita. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, porque no sabemos a qué hora nos van a escuchar. De nuevo les saluda Vane, yo pertenezco a Voces de Mujeres en Acción y estoy muy contenta de poder estar aquí en nuestro segundo episodio de nuestro podcast que estamos haciendo, que se llama La Piel Chinita, que es parte de un proyecto que viene apoyado por el Instituto Estatal de las Mujeres de aquí en Nuevo León y también por el FUBAM, que es el Fondo de Bienestar y Avance para las Mujeres. Y algo que nos toca a nosotras en esta serie de algunos episodios que vamos a estar hablando es, desarrollar las estrategias de atención y prevención para la atención del abuso sexual para niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y el episodio pasado hablábamos sobre derechos de niños y niñas, ¿no? Los derechos humanos de la infancia. Y el tema de hoy que vamos a tocar es la educación sexual integral. Me acompaña de nuevo mi compañera Leti, que quien nos vio el episodio pasado estuvo también conmigo. Y hoy nos acompaña, se suma, estrenándose aquí en este podcast, Avi también. Entonces, bueno, les paso la palabra para que se gustan presentarse en el orden que quieran hablar. Bueno, pues por aquí estoy nuevamente, muy contenta, también como escuchándome de repente en las grabaciones, reflexionando mucho en los temas. Regreso, yo creo que cada que hablo de esto y en estos espacios que vamos construyendo, saben, bueno, quien me conoce sabe que una parte mía tiene que ver con cosas que he estudiado, pero otra parte también tiene que ver con ser mamá de una niña y un niño y que con ellos he experimentado mucho. También muchas de mis historias es desde lo que yo viví en mi infancia, pero también desde cómo ha sido la crianza con mi hija e hijo y también personitas muy cercanas como mis sobrinas y sobrinos, ¿no? Entonces ahí también son qué cosas van funcionando en estos temas a veces tan complejos y sobre todo el tema tabú de educación sexual integral. Entonces es un gusto estar por aquí con todas y todos los que nos escuchen y vean. Muy bien, pues yo me presento. También para mí es un gusto y me entusiasma mucho estar aquí con mis compañeras. Yo soy Avi, también formo parte de Voces de Mujeres en Acción. Yo soy psicóloga, entonces me vengo a empaparme de mis compañeras, de lo que me puedan comentar y de compartir ideas al respecto. Gracias, Avi y Leti. Y bueno, yo creo que para abrir el diálogo sobre este tema, me gustaría preguntarles, y bueno, más adelante compartir, ¿qué entendemos por educación sexual integral? ¿No? Porque creo que luego es un tema o un concepto que ahorita del que se ha hablado mucho. De hace algunos años recuerdo que causó polémica aquí con algunos grupos de madres y padres de familia aquí en nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos, no? Como qué se siente cuando, yo creo que a lo mejor a los que se les pone la piel chinita son algunos de los padres de familia, cuando escuchan esta frase de educación sexual integral, ¿no? De por qué es importante hablarlo, qué es lo que entendemos, qué se nos viene lo primero a la mente a ustedes. Pues para mí, yo creo que lo primero que se me viene a la mente al escuchar educación sexual integral es conocer. O sea, conocer, sí, vaya, como muchas veces es un tema tabú, que no le ponemos nombre, que no, o que si se le pone nombre, se nombra en secreto, o sea, en voz baja. Entonces, para mí, lo primero que se me viene a la mente es eso, el conocer. Eh, sí, o sea, conocer en cuanto a, desde lo básico, ¿no? Desde partes del cuerpo, desde, pues sí, educación que no nos dan, que a veces ni siquiera en las escuelas, que ni siquiera en las escuelas nos dan esa educación que toca y a veces
en las casas se nombra, pero muy poco, o con otros nombres. Entonces yo creo que es eso, o sea, conocer. Gracias, Abby. Leti, aunque ya sabes Yo mucho de esto. lo pienso y lo reconstruyo siempre, ¿no? Pero creo que es hablarlo, o sea, es hablarlo desde como se habla de la nariz, que se hable del pene, de la vagina, de la vulva, o sea, es mencionarlo. Creo que es escucharlo también desde las propias niñas, niños y adolescentes, porque a veces traen mucha información y entonces vamos creyendo que ellas y ellos no saben cuando quizá ya han escuchado bastante, entonces es hablarlo, es escucharlo, es sentirlo, porque finalmente la educación sexual integral es también sentir, y cuando ahorita que veamos qué es la sexualidad integral, es prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? También sentir el placer, ¿no? También sentir el goce, y que se va sintiendo desde niñas y niños, ¿no? Ahorita les contaré algunas anécdotas específicamente del tema de que se pone el pene erecto, ¿no? Que hay como todas estas sensaciones. Entonces yo lo resumiría como es hablarlo, es escucharlo desde nosotras mismas y desde nuestras infancias, adolescencia, y también es sentirlo, porque es placentero y pareciera que vamos por el mundo diciéndonos que es algo malo, cuando creo que es una de las cosas más ricas que tenemos las personas, ¿no? Así es, y fíjate que además de rico, o sea, pues como todo el tema que enfoca lo integral, ¿no? O sea, cuando hablamos de no solo de sexualidad, yo, o sea, digo, cuando estaba en la primaria, creo que fue hasta la secundaria, ¿no? Cuando hubo algo de educación sexual, pues realmente no era tanto una educación sexual, ¿no? Yo lo único que vi en la escuela era el tema de el ciclo menstrual, aparte nos separaron, ¿no? Hombres y mujeres, y fuera de ahí no se habló nada más, o sea, no recuerdo que me hayan dicho que existiera el clítoris, no recuerdo, por ejemplo, que algo súper importante como el consentimiento, ¿no? Que ahorita es un concepto que tengo muy claro, ¿no? Y que a veces hasta yo misma digo, bueno, es que no nada más debería ser consentimiento, ¿no? Sino la expresión o el desearlo, ¿no? Porque puedes consentir en algún momento y después ya no, o hablar como de estas características que también tiene el consentimiento, pero digo, estamos en una sociedad, ¿no? Que de repente le cuesta un poco el cambio, ¿no? Que de repente ciertas palabras les asustan. Normalmente cuando yo he tenido la oportunidad de leer, sobre todo en noticias, ¿no? Cuando se habla de educación sexual integral, desde la infancia y que se incluya en la adolescencia, ahí es cuando mucha gente se para de pestañas, ¿no? Recuerdo que creo que fue en el 2014, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue por ahí, donde se había hecho el cambio de los libros de la SEP, ¿no? Y habían puesto justamente un monito, ¿no? Que tenía todos los genitales y una monita que venía con sus genitales. Y bueno, hubo grupos que se organizaron, se empezaron a quitar las hojas de los libros, ¿no? Se las empezaban a arrancar y, y bueno, se venía este debate, ¿no? Como decían muchos padres y madres de familias, ¿no? Si son mis hijos, solamente yo les puedo enseñar, ¿no? Y ahí creo que es importante poner esto sobre la mesa porque si bien sí, los padres o tutores son los responsables de la educación, ¿no? De la niñez, también es importante recordar que la niñez tiene derecho a tener una información laica, científica, libre de prejuicios, ¿no? Basada en evidencia científica y aparte en evidencia científica actualizada, ¿no? Porque luego también nos topamos que queremos, que sí hay libros de evidencia científica, pero son de 1800, ¿no? Entonces, pues no les estamos como acercando muchísima información. Les voy a contar uno de esos libros que yo vi que habían arrancado las hojas, ¿eh? Venía una gallina dibujada, pero no sé si recuerdan, y la gente que nos escuche pero que no nos vea, si recuerdan que a veces venían dibujos, pero que venían puros números, ¿no? No sé, por ejemplo, del 1 al 100, que venían así los números sueltos por la página, y con un lápiz tú tenías que ir dirigiendo del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, así consecutivo hasta acabar, y cuando acababas de trazar toda una línea, se hacía una figura, ¿no? Ajá.
Entonces recuerdo que había una así de una gallina, ¿no? Obviamente la gallina no se veía más que los puros números, no estaba coloreada y alrededor había unos pollitos que sí estaban coloreados y era una de las páginas que querían arrancar. Entonces yo lo veía y decía, pero como, ¿por qué la quieren arrancar, no? Y la explicación que daban es que ahí estaban insertando o imponiendo la idea de que se podía deshacer la familia a nuestro gusto, ¿no? Refiriéndose básicamente a quienes integramos esto que se conoce como la diversidad sexual, ¿no? Que porque ahí estaban como los pollitos solos, ¿no? La madre desdibujada, ¿no? Una cosa, una explicación así súper rara. Y yo decía, bueno, al final son todos los prejuicios de las personas adultas, ¿no? Pero a mucha gente eso le brinca cuando escucha educación sexual integral, ¿no? Entienden como, es que ahora en la escuela les van a enseñar a tener relaciones sexuales, ¿no? Y creo que por eso es importante poner este tema aquí, porque justamente no es eso, a nadie nos enseñan a tener relaciones sexuales en la escuela, ¿no? O sea, creo que, digo, sin temor a equivocarme, la mayoría aprendimos en, pues ahora sí que en el ejercicio de, y no antes de, ¿no? O sea, no sé que ustedes, qué opinión tengan como al respecto. Fíjate que yo, una de las cosas durante que la es... marcha. Sí, yo una de las cosas que he visto y que me parece a mí muy sorprendente, mi hija y mi hijo han sido como criados con una educación sexual integral, pero ahorita en la adolescencia, o sea, curioso a lo que se cree que cuando les acercan la información van a tener conductas más sexualizadas o erotizadas, eso yo no lo he visto, ¿no? Y en esto que te platicaba de toda la información que reciben y que, por ejemplo, muchas de nosotras, pues que yo me acuerdo de los temas que llegué a ver de sexualidad, fue menstruación, mal explicado en la escuela, no explicado bien por mi mamá, ¿no? Porque además yo soy la mujer más grande, entonces no tengo hermanas más grandes que me hayan explicado el tema de infecciones de transmisión sexual, o sea, como esta connotación negativa de las relaciones sexuales y como ese el eje central, la película esta del aborto, de mi piernita, ¿no? Y que todo eso marcó, ¿no? Y en el caso, recuerdo mucho en el tema erótico, que también, y que tiene que ver con las niñas y los niños, pero por ejemplo, a los niños el pene se pone erecto desde bien chiquitos, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez que mi hijo lo estaba cambiando, tendría 2 años y medio o 3, y entonces le destapo el pañal y entonces le hago yo así, ¡ay! Y luego me dice, se me puso duro, me va a explotar. Y entonces yo me río y le digo, no, es normal, ¿no? Y con ellas al hablar todo el tiempo de pene, nariz, o sea, como parte normal, también recuerdo una vez que estaban ellos jugando y entonces le dice Carlito, le dice mi hijo a mi hija, que él lo tiene duro y que ella no, algo así le dice. Entonces ya mi hija le dice, ¿tú qué te pasa? ¿Tú qué crees que mi clítoris no quiere explotar? Entonces en ese sentido voy a todo lo que tiene que ver con la sexualidad desde tan pequeñitos, ¿no? Y como hemos hablado de estos temas como parte fundamental de que conozcan, ya para ellos en esta edad adolescente, es más fácil comprender muchas cosas, ¿no? Es más fácil comprender que es parte normal y que quizá puedan escuchar connotaciones negativas con todo lo que es la sexualidad, porque no solo es esa parte, es lo afectivo, es las cuestiones de género y también en la reproductividad, ¿no? Entonces es como un proceso en donde tendríamos que estarles escuchando, en donde tendríamos también que nosotros regresar a nosotros, leer y saber qué nos ha pasado, ¿no? Con qué cosas nos quedamos que era negativo. Sí, ahorita que mencionan, fíjense que yo pensaba en qué he visto yo a mi alrededor, ¿no? Hablando como vivencia personal. Y siento que más allá de prejuicios o más allá del no, no te voy a enseñar esto o de condenarlo, vaya, también está toda esta parte de la ignorancia, o sea, del ignorar, del no me importa que aprendan. Me acordaba ahorita que decías de los dibujitos estos en los libros de texto, donde venían
estaba el dibujo del monito y unas flechas señalando cada parte del cuerpo, si no me equivoco. Y recuerdo que llegué a ver muchas imágenes que compartían en redes sociales, muchos memes, donde se burlaban porque un niño ponía o una niña ponía la cuquita, o sea, o el pajarito. Y entonces la gente lo tomaba o sea, que les daba risa, porque el familiar fue el que le tomó la foto y lo subió a redes sociales. Y le daba risa. Pero, o sea, si uno se ponía a pensar era, oye, no sabe el nombre, no sabe que se llama pene, no sabe que se llama vulva. Y a ti te da risa que le diga la cuquita, que le diga el pajarito, porque también o sea, a mí me tocó ver que eran personas que no corregían, o sea, que no les explicaban. Vaya, si ya estabas en la situación, lo aprovechas y le dices, ¿no? De que, ¿sabes qué? Yo sé que toda tu vida te dije que se llamaba la cuquita, no se llama así, se llama de esta manera. Pero la mayoría de la gente no lo hacía. O sea, seguían dejando, entonces se iban los niños a la escuela con el libro rayado con ese nombre. Y entonces creo que es también muy preocupante la parte en la que ignoras por completo cómo eso repercute en la educación de las niñas y de los niños. De cómo, o sea, yo tengo muchos conocidos de mi edad que le siguen poniendo otro nombre, que no les es posible llamar cada parte por su nombre real, porque se les hace grotesco o se les hace como grosero, o sea, entonces te das cuenta de que todo eso es reflejo desde niños y niñas. Y lo que yo notaba era eso, o sea, o tenían de dos, o los nombraban de otra manera para disfrazarlos y que se viera bonito, o o simplemente no lo nombraban. O sea, lo condenaban y era no nombrarlo. Entonces, yo siento que fácil, más de la mitad de las personas que conozco de mi entorno, así nos fue. O sea, así nos fue y los que aprendimos, como ustedes dicen, fue en el camino, fue, ahora sí que conforme a la marcha, pero aún así todavía o sea, todavía no se llega como que a este gran conocimiento sobre la sexualidad. Entonces, no sé, o sea, a mí me llama mucho la atención. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chavita y yo empezaba a nombrar, eh, era como hacer revolución. O sea, cuando estás chavita es como hacer revolución porque eres la única que lo dice de esa manera, eres la única que lo llama por su nombre, eres la única que si le preguntan te lo responde. Entonces, ante toda la gente, pues era hacer una revolución porque no estaba bien visto, porque no les parecía, no sé. Entonces, pero claro, que ahorita te das cuenta, bueno, yo no sé, yo ahorita ya más grande, y que tengo sobrinas más pequeñas, ya me doy cuenta, ¿no? De la importancia de hablarles, sobre todo en el cuidado personal, de cómo nombrar las cosas, de cómo nombrar las partes del cuerpo, de cómo, pues sí, crearles también una parte de cuidado. Y es bien triste porque todo eso comienza por el cuidado, no solamente por el conocer, sino para que las mismas, bueno, en mi caso, para que mis sobrinas tengan un autocuidado. Entonces, de esa manera fue de la que se les empezó a hablar sobre sexualidad. O sea, se omite a veces toda esta parte de, que sí, del placer, del conocimiento, etcétera, sino lo principal, y a como en muchos casos están las situaciones, lo primero es el autocuidado. Claro, y como mencionas, por ejemplo, para poder cuidar, pues hay que conocer, ¿no? Es como, imagínate, que llegues con la ginecóloga y que te dé pena decir, ¿no? Y que digas, es que quiero que me revisen la cuquita. Entonces, como, pues no, o sea, creo que parte de justamente nombrar las cosas por su nombre es
Pues reconocernos, ¿no? Reconocer las partes del cuerpo como reconocemos cualquier otra, ¿no? Como te puedo decir, oye, traes una pestaña en el ojo, ¿no? Y no digo, ay, la pestaña, o sea, qué oso, ¿no? Porque bien mencionabas eso, ¿no? Que luego pareciera que nombrar las cosas como son, por más irónico que suene, les parezca grotesco o grosero a muchas personas, ¿no? Y que por eso no lo dicen, ¿no? Y que hay una ignorancia o una cultura de sentir vergüenza por el cuerpo y que, bueno, esos serán procesos ya personales de cada quien, pero creo que sí es importante cuando estamos en un país, ¿no? Con altos índices de violencia sexual, cuando nos toca, por ejemplo, acá desde la organización, acompañar casos de menores de edad, ¿no? Y que luego son, bueno, no luego son, siempre son muy, muy desgastantes emocionalmente, ¿no? Y ver que igual no digo que sea nuestra responsabilidad prevenir esos abusos, porque quien es responsable siempre va a ser el abusador, ¿no? Pero creo que sí es importante poner estas herramientas, ¿no? Que ayuden, que aporten, ya sea desde la educación, desde casa, desde quienes están en el servicio público y les corresponde, ¿no? Y bueno, Leti, yo te quisiera preguntar, en esta parte de la educación sexual integral, ¿qué es lo que compone todo eso, no? O sea, sé que yo no me lo sé de memoria, pero están los 4 olones de la sexualidad y me gustaría como ahondar un poco en esas, digamos, como 4 ramas que tenemos, así como los 4 elementos, ¿no? Como sabemos que la Tierra está conformada por aire, fuego, tierra y agua, la parte de la sexualidad también tiene esos 4 componentes, ¿no? Entonces, me gustaría que los fuéramos abordando poco a poco también para entender pues la importancia de a qué nos referimos con integral. Está apagado tu micro, Leti. Ya iba a ser Son yo el 4. doblaje por ti. Son 4, el primero es reproducción y reproductividad, otro es lo que tiene que ver con género, ¿no? Otro es erotismo y el otro es vínculos afectivos o afectividad. Ahorita hemos estado abordando entre erotismo, que es como toda esta parte que creo que es la que más se oculta y la que más tabús hay y sobre todo menos información para las mujeres en el sentido de que es placentero, de que hay orgasmos, etcétera, ¿no? Y en el tema de reproductividad y reproducción hace mucho la diferencia de que sí, o sea, hombres o mujeres, de acuerdo a nuestros órganos sexuales, tenemos esta capacidad de decidir si queremos tener hijos, ¿no? Y en el tema de reproductividad, esa es reproducción, tiene que ver con que no tenemos solo que tener hijas o hijos como de manera biológica, ¿no? Sino que cualquier persona o personita cercana a nosotros podemos estar en la crianza, en el cuidado, ¿no? Entonces viene a quitar como este mito de que solo quienes tienen hijos biológicos o hijas biológicas lo pueden ejercer, ¿no? Y ahí podemos hablar un poco de menstruación, que ya hablamos un poco la semana pasada, podemos hablar de todos estos cambios que surgen en la adolescencia, también podemos hablar de que está presente como en nuestra vida todo este tema siempre, ¿no? De ahí yo no sé si quisieran retomar algo, sobre todo en este tema, ¿no? Yo creo que, y también quitar el mito que es una decisión el tener o no tener hijos y que ya hay mujeres que se plantean no tener hijos, ¿no? O sea, que desde cierto momento dicen, sabes que yo no tengo como esta obligación, ¿no? Ya no, sin este peso social que es el que está como más puesto y con el que cargamos también como si fuera una obligación ser mujer y ser madre. Es que creo que justo en esto que nos platicabas, que voy a resumir un poquito, hablabas de el tema de la reproductividad, ¿no? Que implica justo lo que acabas de decir, ¿no? Entre decidir cómo, cuándo y si quiero o no reproducirme de manera biológica, o si esa reproducción la quiero hacer, ¿no? O llevar a cabo a través de la crianza, ¿no? Ya puede ser
por ejemplo, en el caso de parejas de mujeres lesbianas o bisexuales o pansexuales, justamente eso, ¿no? Criar junto con tu pareja los hijos biológicos de ella, ¿no? Pero que en tema de crianza, pues son de ambas, o este nuevo concepto que se ha hecho de comaternar, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Cuando dice una, bueno, yo lo tuve, pero todas le entramos al quite por X razón, o porque somos roomies, o porque es mi hermana, etcétera, ¿no? Otro que tocaste fue, bueno, del que ya estuvimos hablando un poco, fue el erotismo, ¿no? Que tiene que ver básicamente con quién me gusta, ¿no? Quién es capaz de provocarme esas sensaciones y qué es lo que mi cuerpo puede experimentar. Otro que dijiste fue el género, ¿no? El género que creo que a lo mejor es el que más se puede desmenuzar, porque creo que a la gente luego todavía, bueno, ha habido tantos cambios y tantas evoluciones respecto al género que inclusive yo a veces me considero ignorante de ciertas cosas, ¿no? Pero el género tiene que ver, digamos, con varias circunstancias. Yo generalmente en los talleres, cuando hablo para poder comprender un poco qué es el género, lo explico igualito que los géneros musicales, ¿no? O sea, nosotras podemos distinguir un género musical a veces por lo que escuchamos, ¿no? O sea, si escuchamos a lo mejor como muchos tambores, ¿no? O instrumentos electrónicos, asumimos que eso es rock. Si escuchamos de repente a lo mejor mucho acordeón y mucho zapateado, podemos identificar el norteño. Si escuchamos la marimba, podemos relacionarlo con música del sur, etcétera, ¿no? Y así vamos descifrando los géneros musicales, pero que igual son una serie de características, ¿no? Que juntas nos dan como este género es tal y este género es tal. Pasa exactamente lo mismo con el género masculino y femenino, ¿no? Es una construcción que tiene que ver con ciertas características que aprendimos, ¿no? Aprendimos a comportarnos como niños o como niñas, y quienes no encajábamos en eso, bueno, yo particularmente, a mí siempre me tundían como por no ser femenina. Claro que me dijeron de todo en la primaria, ¿no? Y esa es como digamos, la parte de lo que podemos reconocer como los géneros, ¿no? También está, digamos, otra cosa que es la identidad de género, ¿no? Que es cómo yo me identifico, ¿no? Es lo que tiene que ver con lo que yo sé que soy, no con lo que siento, es con lo que yo sé que soy, ¿no? Yo sé que soy mujer, habrá otras personas que saben que son hombres, habrá otras personas que están todavía en este proceso de transitar entre una y otra cosa, ¿no? Otra cosa puede ser la orientación sexual, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me pueden gustar las mujeres y soy una mujer lesbiana, me podrán gustar los hombres y sería una mujer heterosexual. Si me gustan ambos, sería una mujer bisexual. Si me considero, bueno, yo considero muy evolucionadas a las personas pansexuales, ¿no? Que no tienen como algún tema con lo físico. Yo ahí sí creo que yo soy muy cavernícola, ¿no? En lo que a mí me gusta, pero sí considero a otras personas con otras orientaciones sexuales mucho más evolucionadas, ¿no? Y también está en cómo soy, cómo me identifico, de quién me puedo enamorar, y otra cosa es cómo nací, ¿no? Hay una parte que no tiene que ver con nuestra decisión y es cómo nacimos. Nacimos con pene, nacimos con vulva, y algunas personas hay quienes nacen con una combinación de ambas, ¿no? Antes se les conocía como hermafroditas, desde hace muchos años se les conoce como intersexuales, y son esas personas que puede haber algún cambio genético o algún cambio genético que no sucedió en cierto tiempo y pueden nacer con una mezcla de ambos, ¿no? Entonces es más o menos es lo que abarca en esta parte de los salones de sexualidad, lo que entendemos por género. Y el último que tocaba Leti es el tema de la afectividad, ¿no? Es fuera de la parte quizá genital o de la parte de la reproductividad o de mi parte erótica, es con quién puedo vincularme emocionalmente, ¿no? Es de quién me enamoro, fuera de si tengo o no tengo relaciones sexuales con esa persona o con esas personas, o igual en el tema de las personas que se reconocen como asexuales, pero que no se reconocen como arománticas, es decir, no quiero sexo, pero sí puedo tener este vínculo afectivo, ¿no? Y todo eso y sus 100,000 combinaciones entre ellas es lo que hablamos cuando nos referimos
a educación sexual integral. O sea, no es nada más las relaciones sexuales, es toda la sexualidad y todas las decisiones y todas las evoluciones y todos los descubrimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cómo esa sexualidad nos va acompañando desde que nacemos hasta que morimos. No solo se va transformando y fluctuando entre una cosa y otra, pero está presente durante toda nuestra vida. Aquí sí es importante que en el tema de afectividad o vínculos afectivos, para que sea integral, tienen que ser libres de violencia. O sea, sí tenemos que hacer el hincapié de que sean vínculos afectivos o afectividad que fortalezca nuestra forma de ser, nuestro desarrollo, nuestra plenitud, ¿no? O sea, sí es como muy importante que sea libre de violencia. Y bueno, sí lo quería como resaltar. Pensé que iba a hablar Avi. Pero bueno, justamente, bueno, esto es algo a lo que nosotras vemos en los talleres que impartimos en el FOBAM, que justamente ya después les haremos la invitación, no tenemos todavía las fechas definidas, pero en cuanto las tengamos les haremos saber también por este medio, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de todo eso, no? ¿Por qué es parte o por qué es uno de los temas meta que no solo desde Voces de Mujeres en Acción hemos tocado en otras ocasiones, sino en esta ocasión en compañía del Instituto de las Mujeres, el Estatal de las Mujeres, perdón, y el FOBAM, porque es un tema importante a tratar en la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué ha sido algo que han elegido de lo que se puede hablar cuando pareciera que ya está hablando en todas las casas, ¿no? Pero creo que algo que nos sigue situando en este momento, yo les voy a poner un ejemplo de algo que a mí dentro de la organización me toca hacer, son los acompañamientos de violencia sexual. Los acompañamientos de violencia sexual, y más en otro de los podcasts hablaremos específicamente de la norma 046 y el seguimiento que se le da aquí en Nuevo León. A mí me toca ir justamente a hacer el acompañamiento persona por persona al hospital materno infantil. Y ahí justamente es donde más me toca ver, obviamente porque pues es la concentración donde se atienden muchos embarazos, donde más me toca ver a adolescentes embarazadas, o sea, muy chiquitas, o sea, les estoy hablando que quizá la más chica que a mí me ha tocado ver tendrá unos 13 o 14 años, pero me ha tocado, y hago referencia ahorita a lo que decía Leti que decía de las relaciones afectivas libres de violencia, me ha tocado ver a estas adolescentes con parejas de 20 y tantos años, ¿no? Entonces creo que esta normalización también es algo muy difícil que como sociedad nos ha tocado o no hemos podido destejer por completo, ¿no? Estas relaciones donde se asume que si el hombre ya es responsable y no pega y tiene la capacidad económica, entonces ya por eso es un buen hombre. Y nos olvidamos de que seguimos hablando de un adulto con una menor de edad, ¿no? Y que es tan normalizado que inclusive en la atención hospitalaria no se le da seguimiento a esos casos como abuso sexual, ¿no? Entonces, creo que ha hecho falta acercar justamente esto que hablábamos de los salones de la sexualidad, ¿no? Con las niñas, con las adolescentes, para que puedan tener para que puedan tomar una decisión informada, ¿no? Porque, digo, todas las personas tomamos decisiones en cualquier momento de nuestra vida, pero cambia mucho cuando esta decisión está tomada con base a la información y cuando no hay esa información, ¿no? Entonces, creo que el saber justo eso, ¿no? Que podemos decidir con quién sí y con quién no. O sea, que solamente nos compete a nosotras mismas. Otra, que el ejercicio de esa sexualidad tiene que ser placentera. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, a mí también en uno de los talleres que impartíamos me tocó escuchar una historia que igual se ha repetido en otras ocasiones, de una mujer que tenía, si mal no recuerdo, 49 años, y hablando de estos temas, y me dice, es que yo nunca en mi vida he tenido un orgasmo. Y yo dije, no manches, 49 años y nunca en su vida ha tenido un orgasmo. ¿A ustedes les ha tocado escuchar
algún caso similar o con amigas cercanas? Fíjate que a mí en la facu me tocó que, o sea, estamos hablando que en la facu teníamos como 20 años, yo creo, cuando me tocó eso, que estábamos en un taller, no me acuerdo, una conferencia que estaban dando. Y mi compañera al lado de mí voltea y me dice, ¿cómo se masturban las mujeres? Y en ese momento yo me acuerdo que me sorprendió mucho, me saqué mucho de onda y no le dije nada, pero porque yo decía, ¿cómo no sabes? O sea, me sorprendió eso de, ¿cómo no sabes? O sea, cómo me preguntas que cómo se masturban las mujeres? Y, y yo pensaba de, ya, o sea, ya estamos más grandes, ya tenemos inclusive vive otro tipo de vivencias sexuales y que a mí me preguntara cómo se masturban las mujeres, me sacó mucho, mucho, mucho de onda el hecho de, claro, ahí comparé, dije, pues a lo mejor no tuvimos ni la misma educación, ni la misma apertura, ya sea el diálogo o en cuanto a aprender sobre sexualidad, en cuanto a aprender sobre el placer, este, que pues también ahí vas entendiendo, ¿no? De que pues no todas las personas recibimos la misma educación, sea cual sea la educación, o sea, no todas las recibimos. Entonces, pues digo, claro que lo que tú comentas se me hace todavía más loco. Y es que ahorita lo que dices de que no todo el mundo recibimos la misma educación, yo recuerdo, creo que la semana pasada también mencioné a mi sobrino, lo voy a volver a quemar. Cuando él nació yo tenía 10 años y medio, entonces fue como mi juguetito de peluche de verdad, ¿no? Y conforme fueron pasando los años, yo veía que a él nadie le hablaba bueno, no es como que se hablara en la mesa, ¿no? Pero yo asumía que nadie le hablaba de temas sexuales porque a mí tampoco me lo platicaron, ¿no? Entonces dije, pues con él menos. Y cuando él tenía, creo que, no recuerdo si 14 o 15 años, yo estaba haciendo voluntariado en una organización civil que justamente ve temas de sexualidad y ve prevención de VIH y etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo que de esa organización civil me traje condones, me traje lubricante, yo había hecho ya algunas presentaciones o algunos materiales gráficos para organizaciones como el Sencida, entonces tenía mucho material sobre eso y me llevé unos de estos dildos de mesa de trabajo, esos que son de madera, y dije, pues ahorita voy a hablar con él, ¿no? Y recuerdo que me daba un chorro de pena, no crean, me daba un chorro de pena como sacar el dildo, el lubricante, el condón y todo, ¿no? Y también ver la carita de él, ¿no? Como que se quedaba así como, ¿y ahora esto qué va a hacer? Pero una fue preguntarle eso, ¿no? Si él ya tenía relaciones sexuales y él así como, no, pero todo tembloroso. Y me acuerdo que me dice, bueno, una vez casi. Y le dije, ¿qué pasó? Ya me dijo que estaba en la secundaria, que había salido, o sea, que habían salido temprano de la escuela, que se fue a casa de la novia, que no había nadie en su casa, y que la novia le dice, ven, vamos al cuarto de mis papás, ¿no? Y ahí van. Y que simplemente ella le agarra el pene, ¿no? Y él se espantó y se fue corriendo. Dije, mira, este salió como yo. Se paró y se fue corriendo a la casa y no hicieron nada, porque se asustó mucho. Entonces, y bueno, creo que también es algo que nunca se pone sobre la mesa, ¿no? Si los adolescentes hombres, ¿no? Hablando desde los 12 o 13 años, también cómo experimentan ese acercamiento a la sexualidad, ¿no? Porque en una sociedad machista, a los niños desde muy pequeños se les alienta, ¿no? Como a esto, ¿no? A que vean a las mujeres, a que consuman a las mujeres, que además está el consumo y el sexismo de mujeres, creo que está en todos lados, ¿no? Y quien lo quiera comprobar, vaya un día a una ferretería de estas así de la colonia y ahí van a ver como el sexismo en su máxima expresión, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando hablé con él, le expliqué con una presentación en la que entonces si él tenía 14, yo tenía 25, ¿no? Entonces, pues yo también todavía tenía muchos prejuicios. Recuerdo que cuando le enseñé la presentación,
le puse así todas las todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ya en su etapa de enfermedad, ¿no? Donde ya estaba todo lleno de granos y cosas, Qué ¿no? horrible. Porque yo lo que quería era como que él viera que si no se cuidaba eso le podía pasar. Claro que yo ignoré toda la parte ahorita con los olones de la sexualidad, yo ignoraba el tema del placer, de la decisión, de todo, ¿no? Yo nada más simplemente no quería que un día llegara con gonorrea, ¿no? O sea, o que un día tuviera sífilis y que la decisión de no protegerse fuera algo que le iba a costar toda su vida sexual adulta, ¿no? O sea, que toda su vida futura, ¿no? Tuviera que estar siempre medicado, siempre revisándose o siempre preocupado, ¿no? Eventualmente ya le enseñé el uso correcto del condón, ¿no? Porque, bueno, también hablar de métodos anticonceptivos no es solo tenerlos a la mano, sino saberlos usar, ¿no? Y digo, y eso voy a ahora quemar a Leti, no con nada sexual, pero una vez que platicábamos sobre recetas, ¿no? Sobre una cosa es tener la herramienta y otra es saber usarla. Hablaba yo un día, le decía a Leti, oye, mira, hay unos papelitos bien buenos para cocinar el pollo y les ponen así 8 minutos, salen bien rápido, ¿no? Y me dice Leti, ay, pues yo no leí las instrucciones, se me quemó el pollo, le falté el papel y dije, esto no sirve para nada, ¿no? Y eso igual puede pasar con los condones, ¿no? O sea, si no sabemos cómo se usan, no van a servir para el uso para el que fueron diseñados, ¿no? Entonces, justo yo hablaba con mi sobrino de eso, ¿no? Mira, se usa así, se pone así, se pone esa. Y cuando le platicaba a una amiga, me acuerdo que me dijo, oye, ¿y no te dio pena? O sea, como no te dio vergüenza eso. Dije, pues sí, la verdad sí me dio, pero me sentiría peor de verlo llegar a él a los 15, 16 o 17 años con una enfermedad, por no haberle dicho a tiempo cómo poder prevenir, ¿no? Entonces, creo que estas pláticas que a veces pueden darnos pena, porque al final la pena tiene que ver con lo que nosotras aprendimos, ¿no? O sea, con lo que nosotras entendemos con sexualidad o con los mismos miedos que tenemos y no con lo que ellos saben, porque ellos apenas están en el aprendizaje. Y otra cosa muy importante, ya no se pueden evitar esas pláticas, ¿no? Porque al final, yo nací en el 81, o sea, tengo 40 años, la información que yo recibí sobre sexualidad es muy distinta a lo que se obtiene ahorita, ¿no? O sea, a la facilidad con la que ahorita alguien puede acceder a eso. Yo me acuerdo no sé si fue en sexto o en primero de secundaria, que iba a hacer un trabajo de equipo con mis compañeras del salón, y algo era de biología, ¿no? Entonces tecleamos sexo, o sea, le estoy hablando que eso fue en el 90, ¿no? O sea, 91, no sé. Alguien tecleó así sexo en la compu, ¿no? Buscando algo que tenía que ver con biología y nos aparecieron puras imágenes porno, ¿no? Y estábamos las 4, 5, 6 que éramos así como, o sea, frente a la pantalla con toda la información que de golpe se vino. Obviamente ahorita en el 2021, cualquier persona con un celular de cualquier edad puede tener acceso a muchísima información. Entonces, creo que también hay algo que hay que plantear, es que esas pláticas ya no se pueden evitar, quizá como nos las evitaron con nosotras, ¿no? Adelante, Leti. Sí, y lo más fuerte, Vané, o sea, yo digo, no funcionó. Los embarazos en adolescentes están a la alza. Entonces, es la idea que nos vendieron este rollo de los métodos anticonceptivos, de las infecciones de transmisión sexual, se nos ocultó porque se nos ocultó y quizá hoy nosotros podemos disfrutar de saber que existen los orgasmos, la masturbación, que es placentero, ¿no? Todo esta parte erótica de la sexualidad y que nos negamos. Yo he tenido pláticas con jovencitas que dicen, yo empecé a tener relaciones desde los 15 años, nunca sentí nada. O sea, que lo fuerte es que no haya una sensación en esa penetración o en esa relación sexual y que tampoco no ha funcionado cuando, como tú bien lo señalabas ahorita, yo omití toda esta parte del placer, de la decisión, del consentimiento y del, sobre todo, ser responsables y que también ya quizá de cada 100 jóvenes o adolescentes haya quienes opinen diferente. Hace poco di un taller que ya sabes que a mí me gustan mucho las preguntas abiertas, ¿no? Y entonces fue un formulario que le decía, ¿qué es para ti la sexualidad? Y una chica que respondió, es prácticamente todo lo que hacemos, lo que somos, y es ser responsables cuando decidimos tener relaciones sexuales,
¿sí? Y esa palabra de ser responsables creo que lleva implícito el autocuidado, el saber si quieren o no quieren tener un embarazo. Entonces yo creo que no ha funcionado ocultar, no hablar de estos aspectos. En el tema de la masturbación, ¿qué te decía? Te van a salir pelos, ¿no? O sea, eran cosas que estaban ahí como tan presentes y tan latentes. Entonces sí tenemos que replantearnos, tenemos que escuchar a las y los adolescentes. Y yo vuelvo a insistir, yo con mi hija y mi hijo hemos hablado de estos temas y a veces me sorprende que no haya una conducta tan sexualizada y tan el interés de querer tener una novia o un novio, ¿no? Como que se están haciendo un plan de vida diferente. También esa pregunta la hice en este grupo de adolescentes. ¿Cómo te veías en 3 años? La mayoría no se ve con una hija o con un hijo. ¿Quién sabe qué pasa en estos procesos de toma de decisiones? O quizá les pasó como a mí con el condón y yo con que lo hice todo mal, ¿no? Entonces, también es interesante que ese grupo tenga ahí todas las respuestas y creo que nadie se visualiza en un futuro cercano con esa responsabilidad grande. Hay que ver qué más pasa ahí, qué vínculos afectivos hay. Es que creo que hay un miedo generalizado a la sexualidad, ¿no? Cuando es algo que eventualmente todas las personas vamos a resolver. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Al ser lesbiana, obviamente, pues si no hubo educación sexual básica, ¿no? En la escuela, pues menos educación sexual diversa, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y qué pasaría, no? Si tú como mujer no te gustan los hombres, o si a ti como hombre no te gustan las mujeres, ¿no? Obviamente no son temas que se toquen, pero creo que, como bien dices, ¿no? Seguir educando a través del miedo ha fallado, ¿no? Porque luego les decimos a la niñez y en las adolescencias cosas que no tienen sentido. Yo recuerdo también trabajando con un grupo de adolescentes y me preguntaba uno así todo penoso, dice, oye, Lick, es que me da mucha pena, pero voy a preguntarte lo que me dijeron mis papás, ¿no? Y ya me dice, es que mis papás me han dicho, o sea, de un chavito como de unos 14 años, ¿no? Dice, mis papás me han dicho que pues yo ya estoy en edad de que me toque. Y le dije, ok. Dice, pero me tienen prohibido que yo me toque en la regadera, porque dicen que cuando aviente la cosa, luego puede llegar mi hermana a bañarse y va a quedar embarazada. Y, o sea, imagínate la mentalidad del pobre huerco pensando, ¿no? Pero aparte de todo, ¿no? Y Que lo me toque, distorsionado de sí, todo. el me toque, la cosa, la aviente, ahora una cosa como que yo ni siquiera podía como entender las palabras que sus papás les habían dicho, ¿no? Pero justo eso, ¿no? Que a él le dijeron que si él se llegaba a masturbar en la regadera, su hermana, que se bañaba después, podía resbalarse y quedar embarazada de su propio hermano que se masturbó en la regadera, ¿no? Entonces me decía él, ¿es posible? Le dije, es imposible, o sea, no va a pasar, o sea, eso ten por seguro que no va a suceder, ¿no? O sea, no hay manera de que pase, ¿no? Pero creo que sus papás sabían que eso no iba a suceder, pero creo que es el miedo y todos los tabús y esta forma de seguir controlando la sexualidad, que además entre hombres y mujeres se nos enseña de una manera distinta, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo de unas amigas que un día veníamos en el coche, le habían cambiado el pañal a su bebé, un niño. Una de mis amigas venía manejando, la esposa venía atrás conmigo y con el bebé, y Sandra, mi pareja, venía adelante, ¿no? Entonces de repente le cambian el pañal al niño, ¿no? Entonces en cuanto se lo quitan, yo le digo a la que venía atrás conmigo, le digo, ay, nada más que apunta para allá, porque no quiero que me mee, ¿no? Ay, tu tía Vane, no te quiere ver tu pirrín, ¿no? Y se reían y jajaja, le dije, no, solo no quiero que me haga pipí encima, ¿no? O sea, como voltearlo para allá. Ay, tu tía Vane, no te quiere ver tus huevillos, ¿no? Y le agarraban todo, ¿no? Y ya nos reímos, jajaja, y mientras le siguen cambiando el pañal y hacían todo este ritual de la limpieza y el talquito y todo eso, me acuerdo que una de las mamás dice, ay, hijito, tan dotado, mi amor, o sea, cuando seas grande, todas las muchachonas van a estar detrás de ti, que no sé qué tanta cosa, ¿no? Y yo nada más veía, o sea, estoy hablando que el niño tenía como 6 meses, ¿no?
Y luego, justamente ese comentario me llevó a la reflexión de decir, es que cómo a los hombres se les enseña de una manera tan distinta esa cercanía positiva con su cuerpo, ¿no? Y cómo a las mujeres se nos enseña siempre desde la vergüenza, desde el no nombrarlo, desde siempre como lejanas, ¿no? A nuestras partes del cuerpo. Y creo que también por eso ese miedo a la sexualidad que es muchísimo más marcado en las mujeres que en los hombres, porque igual yo lo vi en muchas ocasiones con niños que por alguna razón andaban encuerados, ya sea porque estábamos en un rancho, porque los niños eran chiflados, lo que sea, y que las mamás o las tías o los papás se reían, ¿no? Como que, ay, anda enseñando y trae la pilinguilla de fuera, ¿no? O sea, como toda esta normalización de las partes del cuerpo masculina y cómo en las mujeres fue diferente, ¿no? Y cómo ese reflejo ha permeado una desigualdad, ¿no? Hasta la fecha, donde todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina, que no es nada más limitado a la reproducción, sino inclusive a la menstruación y todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, esta siempre se mira a través de la vergüenza, ¿no? Se mira a través del prejuicio y nos impide en este mundo desigual hablar de una posible libertad sexual. Y cuando se habla de esa libertad sexual, pues obviamente vienen pues un montón de críticas, ¿no? Entonces, pues ya con esto me gustaría que nos fuéramos a una última reflexión cada una, ya para despedirnos e invitar, perdón, a nuestro siguiente tema. Avi, Leti, cualquiera que se quiera ya despedir con una reflexión final. Bueno, yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer en cuanto a educación sexual, sobre todo en contextos diversos, ya no solo en el ámbito escolar, no solo lo que permitan o no permitan en las escuelas mostrar sobre educación sexual o enseñar, sino también desde casa. Creo que nos queda mucho en cuanto a romper tabús, a dejar estereotipos de lado, que como, sí, o sea, bueno, no sé, yo lo noto mucho, tengo sobrinas pequeñas a las cuales me ha tocado enseñarles unos temas, otros temas que les han enseñado su mamá, su papá, pero que pues a fin de cuentas entre todos, ¿no? Porque a todos nos tocó aportar, nos tocó aportar una parte de estas enseñanzas. Entonces creo que sí se necesita, claro, como decían, a veces son temas incómodos o son temas que sí, pues que no nos causan tanta comodidad como quisiéramos, pero que son bien necesarios, sobre todo también a veces para darles otras perspectivas, porque a mí me ha tocado, o sea, personalmente a mí me ha tocado que mi hermana les muestra una perspectiva y yo otra, y entonces pues ya yo les digo a mis sobrinas, bueno, aquí ya tienes todo un panorama, ya a ti te toca ver, ahora sí que cuál eliges, cuál quieres, qué agarro de aquí, qué agarro de allá, porque sí es un trabajo constante y un aprender continuo porque, por ejemplo, o sea, yo hablando ahorita con ustedes, pues sí también me doy cuenta, ¿no? De cómo todavía traigo ciertas cositas que o no logro distinguir bien, o no sé bien del todo, y que ahí todavía toca estar trabajando. Gracias, Avi. Leti. Pues bueno, yo creo que es súper importante que aprendan a nombrar las partes de su cuerpo con el nombre que son. Es un gran paso, ¿no? Tanto para el tema de prevención de abuso como para esa relación positiva que se establece con el cuerpo. Lo que decía al principio, escuchar, porque luego también no escuchamos o no repreguntamos. En el caso de las niñas y los niños es muy importante que cuando nos hagan una pregunta, responder, pero antes de responder, repreguntar, ¿no? Yo les pongo mucho un ejemplo rápido de una niña que llega y te dice, oye, tía, ¿qué es el pene? Y tú le explicas, ¿no? Tipo, tía, le dice el órgano reproductor masculino y le das todo, y después le preguntas y le dices, ¿por qué? Y luego te dice, no, es que iba pasando por la iglesia y escuché al padre que decía, vamos a orar para que su alma no pene en vano.
No, y entonces sí es importante la repregunta, también preguntar qué saben. Yo, a pesar de que soy muy abierta con mi hija y mi hijo, le expliqué todo el proceso, pero nunca expliqué cómo llegaba el espermatozoide al óvulo. Y luego le pregunté, le dije, oye, ¿tú ya sabes cómo llega? Me dijo, sí, hay una penetración. Entonces también a veces te la estás preguntando y ya ellas y ellos lo saben. Ser referente, ahorita una de mis sobrinas le acaba de bajar, no le habían hablado nada, y mi sobrina me dice, tía, habla tú con ella. A mí me da todavía pena. Entonces, Abby, quizá en un momento somos como las raras, pero luego te las empiezan a canalizar a ti. Igual hay muchos libros o cuentos para hablar de temas de sexualidad con las niñas y los niños. También me encanta, Educar en Feminismo, que hay muchísimos tips. Yo leo mucho porque trato de leer junto con mis chiquillas y mis chiquillos, y ahí construimos y deconstruimos. Entonces, hay mucho material ya también. En línea también ustedes buscan cómo hablar de sexualidad a niñas y niños. Yo ya detecto cuáles me gustan y cuáles no, que vuelvan a reproducir como esta relación negativa con el cuerpo, que no hablen del placer, que no hablen de los vínculos afectivos libres de violencia, y entonces retomo esa parte. Y pues también seguirnos preguntando qué nos dijeron a nosotras, cómo vimos pornografía sin querer, si nos la acercaron, ¿no? Entonces es como esa apertura, siempre que hablen de estos temas, pues no asustarnos, ¿no? Inclusive cuando vemos niñas y niños tocándose, es parte de un proceso, se marca como abuso después de 4 años, entonces eso también es importante, ¿qué estaban haciendo? Pero nos asustamos y desde ahí está toda esta connotación. Entonces eso sería como algunos tips para la escucha, para sentir y también para nombrarlo. Gracias, Leti. Pues sí, yo creo que como reflexión final es siempre como plantearnos qué me asusta, ¿no? ¿Por qué me da miedo hablar de esto? ¿No? Y entender también que a veces yo no se lo voy a poder explicar a mis sobrinas, ¿no? O a mis sobrinos si a mí me asusta algo, ¿no? Entonces, como esa autorreflexión constante de cómo lo aprendí yo, por qué me da miedo hablarlo, por qué me da miedo decir pene o vulva o vagina o ano, ¿no? O sea, ¿por qué son palabras que me causan como cierta noción o cierta ligadura, ¿no? Como si fuera una grosería, como si fuera algo grotesco. Y entender eso, ¿no? Que la educación sexual integral no está limitada, ¿no? Como a la parte erótica nada más, sino que implica todo lo demás, ¿no? Que implica esta parte de cómo me reconozco, con qué me identifico, qué tipo de personas me gusta, qué me atrae, qué no me atrae, de quién me enamoro, y entender que creo que nunca vamos a acabar de poder dar por sentada ni nuestra propia sexualidad, ¿no? Creo que entender que también eso va evolucionando como va evolucionando todos nuestros gustos, ¿no? Yo antes no comía coco y ahora como coco, entonces, no sé, entender como que simplemente hay cosas que van a ir cambiando y van a ir evolucionando con nuestra vida. Y bueno, el tema de nuestra siguiente semana es la prevención de violencia y abuso sexual en niñas y adolescentes. Y pues con eso les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves a las 7 de la noche con otros temas que nos van a seguir poniendo la piel chinita. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más historias que nos ponen la piel chinita. Te esperamos.